Dios pueda bendecirlos grandemente. Y los invito a leer con nosotros en Éxodo, el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Estamos en el capítulo 28 el día de hoy. Vamos a leer acerca de la vestidura de los sacerdotes. Entonces vamos a leer Éxodo 28 y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que hará son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Amén, gloria al Señor. Bueno, aquí ya estamos viendo. Hemos estado leyendo desde hace días, bueno, acerca de todas las instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés y a su pueblo con respecto a lo que era ya la parte sagrada, la parte espiritual, el tabernáculo, los mobiliarios, todas estas cosas como iban a estar distribuidas por dentro. Y ahora, bueno, le tocaba el vestuario de los sacerdotes. Y en el tiempo de antes, bueno, cada sacerdote de su tribu representaba, cada miembro de una tribu representaba como un sacerdote. Pero bueno, aquí ya Dios especifica quiénes realmente iban a ser ahora los sacerdotes, los que iban a ser parte de este oficio en el altar, en la presencia del Señor, que ya no iba a ser cualquier persona. Y aunque alguno lo deseara, solamente la única manera de pertenecer al sacerdocio era por linaje, por familia. Y Dios había establecido al hermano de Moisés, ¿verdad? Y a sus hijos, a sus descendientes, iban a ser los sacerdotes. Y bueno, esto duró hasta la dispensación. Pero aquí, bueno, la palabra del Señor nos dice cómo Dios les estaba especificando qué iban a hacer ellos, ¿verdad? Ellos eran los que iban a estar siempre de la presencia del Señor y cómo iban a ir vestidos, ¿verdad? Qué tipo de vestimenta iban a utilizar. Aquí habla acerca de las cosas que iba a utilizar, el vestuario que ellos iban a tener para estar delante de la presencia del Señor. Solamente lo iban a usar cuando estuvieran en la presencia del Señor. Del resto, pues ya podían estar vestidos igual a las demás personas. Pero una de las cosas que llaman la atención aquí, ¿verdad? Para realizar esta vestidura es que Dios no escogió a cualquier persona, aparte que no escogió a cualquiera para que fueran sus sacerdotes, sino que a la familia de Aarón escogió, también escogió a personas llenas de sabiduría. El versículo 3 dice así: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote, ¿verdad? Dios no escoge a cualquier persona para que haga un trabajo para él, ¿verdad? Dios escoge a personas que estén consagradas, que realmente amen el trabajo del Señor, que realmente tengan sabiduría. Y aquí dice, bueno, que Dios le había dado sabiduría, que le habían dado entendimiento a un grupo de personas para que realizaran estas vestiduras. Y es que así debemos ser cada uno de nosotros, mis hermanos, llenos de sabiduría, de conocimiento para hacer la obra del Señor. Nosotros no podemos hacer la obra del Señor indignamente o simplemente porque me están mandando y voy a cumplirle a mi pastora para que no digan nada. No podemos actuar de esa manera porque entonces no agradamos a nuestro Dios por excelencia, ¿verdad? Debemos hacer cada una de las cosas con amor, con pasión, como dice la palabra del Señor, que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón
como si fuese para Dios y no para los hombres. Entonces Dios aquí nos está dando a entender que Él escogió personas sabias y que los llenó de sabiduría, porque dice que el espíritu de sabiduría vino sobre ellos para que realizaran toda esta obra que el Señor estaba estableciendo sobre los sacerdotes. Y bueno, luego más adelante dice que especificó cómo iba a estar organizado la vestimenta, y nuestros hermanos, bueno, más adelante van a estar explicando cada uno de ellos. Pero nosotros debemos entender que, bueno, en aquel entonces era la familia de Aarón. Hoy somos nosotros los que Dios ha elegido para que pertenezcamos a ese gran sacerdocio, ¿verdad? Recuerden que Jesucristo rompió el velo una vez que murió y dice que nosotros somos real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de su luz para anunciar esta salvación, ¿verdad? Para anunciar la palabra del Señor. Entonces, usted y yo hoy pertenecemos a ese sacerdocio de Jesucristo. Estamos llamados a hacer el trabajo del Señor aquí en la tierra. Entonces, no podemos hacernos de la vista gorda, como decimos, no, porque Dios no me ha especificado qué voy a hacer en la obra del Señor. Una vez que usted y yo recibimos al Señor, pertenecemos al sacerdocio. Quiere decir que trabajamos en el ministerio de extender estas buenas nuevas de salvación. Entonces, esforcémonos por ser luz a aquellos que nos rodean, para seguir anunciando la palabra del Señor, para hacer la obra que el Dios nos ha establecido, y que le pidamos al Señor siempre que nos llene de sabiduría, mis hermanos. Cualquier obra que usted haga, sea secular o espiritual, siempre pidámosle al Señor que nos llene de sabiduría, así como dice su palabra en diferentes oportunidades. Dice cómo llenó de sabiduría a las personas para que realizaran cualquier trabajo. Por lo menos en el área donde yo estoy trabajando, yo siempre le digo al Señor que me dé sabiduría para hacer estas cosas y que las pueda hacer bien, que no sea alguien más del montón, sino que pueda marcar la diferencia, no para hacerla mejor, sino para que las personas entiendan que uno hace las cosas con amor en cualquier área, sea material o espiritual. Pidámosle siempre sabiduría al Señor y que podamos entender que somos real sacerdocio. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a leer versos 6 al 10. El éfod, dice allí en el nombre del Señor. Y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Gloria a Dios. Me llama mucho la atención en esta palabra, amados hermanos, cómo Dios le da instrucciones específicas a Moisés en todo lo referente al tabernáculo, y por supuesto con referente a las vestiduras del sumo sacerdote y de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor no dejó esto al azar, porque mire, no es cualquier cosa ministrar delante de Dios. Y el Señor quería que ese hombre que iba a estar allí ministrando estuviera vestido de una manera muy especial, muy bonita, y tiene allí las especificaciones, ¿verdad? En cuanto al éfod, dice que era considerado como la parte más sagrada de las vestiduras de los sacerdotes, y era como un estilo de chaleco que cubría la parte de adelante y la parte de atrás, y debía sostener el pectoral, este éfod, ¿verdad? Y también podemos ver que tenía unas sombreras también, donde estaban las piedras allí con los nombres de los hijos de Israel. Pero vamos a ver los materiales, ¿sí? Allí habla que el éfod estaba hecho de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Era una obra muy especial, amados hermanos, no era de cualquier manera. Y a mí esto me llama la atención. Y por ejemplo, en cuanto a los significados, podemos decir que el oro, que es lo vemos que dentro de los materiales del tabernáculo también está, que es un material incorruptible, ¿verdad? Material precioso. También habla del azul como la majestuosidad, la púrpura como un sinónimo de autoridad, el carmesí como el humanismo,
y el lino torcido como una frescura y limpieza. Dice que el lino torcido era la vestidura de los nobles en aquella época, ¿verdad? Y era algo muy que hacía ver como muy limpio y a la vez muy fresca a una persona vestida de lino. Por cierto, aquí en el verano se utiliza mucho y la verdad es una prenda bastante fresca, ¿no? Entonces, Dios dio esas instrucciones específicas de cómo se iban a hacer estas vestiduras. Y yo quiero llevarlo al punto de que muchas veces, ¿no? Yo lo veo así. Cuando nosotros servimos al Señor, como decía nuestra hermana Lenny, es verdad que todos somos sacerdotes porque lo dice la palabra. Pero cuando vamos, por ejemplo, a hablar del altar en la iglesia, algo que yo sinceramente noto, que hoy día ya no se le da mucha importancia a la forma en que las personas se presentan delante de Dios. Dios lo único que ve es el corazón. Y no importa si me he visto con un pantalón roto, con una ropa de esta manera, no importa si se me ven las piernas, si se me ve el cuerpo, no importa, porque Dios lo que mira es el corazón. Y pienso que es verdad, Dios mira el corazón y no podemos ser tan legalistas y pensar que solamente la falda hasta los tobillos y las camisas hasta el cuello, pero también pienso que nos hemos ido de un extremo al otro extremo, a donde ahora no, eso del legalismo no va con nosotros, pero nos vestimos de cualquier manera. Y creo que cuando hacemos eso estamos menospreciando la palabra de Dios, porque Dios da una forma específica en que los sacerdotes deben vestirse. Cada hijo de Dios debe honrar a Dios con su forma de vestir, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios dio instrucciones específicas aquí y vemos que el sacerdote se diferenciaba de las demás personas. Era una ropa exclusiva para él. Nadie más se iba a vestir como el sumo sacerdote. Había una diferencia entre él y el pueblo, ¿verdad? Y yo creo que hoy día nosotros también debemos tomar en cuenta esto, amados hermanos, en cuanto a nuestra forma de vestir, a nuestra forma en que nosotros nos presentamos delante de Dios como sacerdotes del Señor, cómo nos presentamos. Yo, por ejemplo, siempre pienso que cuando nos presentamos delante de Dios debemos ponernos siempre lo mejor, debemos arreglarnos. Pero no solamente es en la iglesia, porque como somos sacerdotes, no solamente somos sacerdotes en el altar, creo que donde quiera que vayamos debemos vestirnos dignamente como hijos de Dios, representando al reino del Señor en esta tierra, ¿verdad? En nuestra forma de vestir. Y fíjense que allí decía que tenía que tener dos hombres en las hombreras y en cada hombrera tenía una piedra de ónice. Las piedras de ónice eran unas piedras que semipreciosas que podía ser de varios colores, podía ser blanca, verde, roja, negro. Y allí dice que iba a llevar los nombres de los hijos de Israel, 6 en una y 6 en la otra, de acuerdo al orden de nacimiento de los hijos de Israel. Entonces, esto nos recuerda también el trabajo del sacerdote, que es interceder. Fíjese, él llevaba los nombres de los hijos de Israel para llevarlos siempre presentes a la hora de él presentarse delante de Dios, porque uno de los trabajos que hacía el sacerdote era precisamente eso, interceder por el pueblo. No nos podemos olvidar de las personas, amados hermanos. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, debemos recordar siempre a esas personas, recordar a nuestra familia, orar por los líderes, orar por nuestros amigos, orar por nuestros jefes, orar por las personas que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor. Esa es parte de nuestro trabajo. Y mire que ahí el Señor les decía, ¿verdad?, que tomara esas piedras y que colocara sus nombres según el orden de nacimiento. Entonces, siempre que nosotros nos presentamos delante de Dios, nosotros somos esos, tenemos al gran sumo sacerdote que es Jesucristo, pero nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Así como oramos por nosotros mismos, debemos mantener una oración intercesora también a favor del pueblo de Dios, a favor de nuestra familia y a favor de todas las personas, amados hermanos. Nosotros somos los intercesores en este tiempo, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos esto en cuenta, amados hermanos, aunque es una vestidura sacerdotal y tenía su significado, ¿verdad?, delante de Dios, pero creo que hoy día nosotros también deberíamos examinarnos cómo nosotros nos presentamos
cómo nosotros nos estamos vistiendo, los sacerdotes del Señor, los hijos del Rey de Reyes, cómo vestimos. ¿Buscamos andar detrás de todas las modas o tratamos de apegarnos a lo que Dios dice en su palabra? Es importante que nosotros tengamos en cuenta esta palabra. Quizá hoy no nos vamos a presentar con un efod delante del Señor, ni yo pienso que los que cantan o los que se presentan delante del Señor tienen que llevar un efod, pero sí debemos llevar vestiduras dignas, amados hermanos, dignas de hijos de Dios, que realmente representen al Señor y que honren a nuestro Dios. Esas vestiduras eran preciosas, eran hermosísimas, eran de obra primorosa, era algo hecho con mucha delicadeza, era algo hecho exclusivamente. Y yo creo que hoy el Señor también quiere que nosotros nos vistamos de esta manera. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra. En los versos del 11 al 14 dice, de obra de grabador en piedra como gradura de sellos, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Le harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Bueno, aquí continuamos con la descripción, ¿no?, de lo que era la vestidura del sacerdote. Y aquí dice que pondrás las dos piedras, ¿no?, sobre las hombreras del efod, o sea, sobre los hombros, ¿no? En cada piedra habían 6 nombres de la tribu de Israel, ¿no? Esto era necesario, era importante, porque le hacía recordar, en este caso a Aarón o al sacerdote, que él era el mediador entre el pueblo de Israel y Dios, ¿no? Que él era, como quien dice, ese representante del pueblo de Israel ante el Señor, ¿no? Y me es muy curioso, ¿no?, el hecho de que estas piedras con estos nombres del pueblo de Israel estaba en sus hombros, no estaba en otra parte de su cuerpo, sino en sus hombros. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que era como que Aarón llevaba la carga del pueblo ante el Señor. Y asimismo nuestro Señor Jesús lleva nuestras cargas, ¿no? Él lleva nuestras preocupaciones, Él lleva todo ante el Padre, ¿no? Asimismo, el Señor Jesús es nuestro mediador entre nosotros y Dios. Es nuestro Señor Jesús, ¿no? Así como Aarón en ese tiempo era el mediador entre el pueblo de Israel y Dios, él presentaba, si se puede decir, delante del Señor al pueblo de Israel. Asimismo es nuestro Señor Jesús por nosotros. Él lleva nuestras cargas, Él lleva nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, todo lo lleva Él, ¿no? Y eso también me hace muy curioso el hecho de que asimismo nosotros como hijos de Dios debemos llevar las cargas de los demás, las cargas de nuestros hermanos, mi amado hermano. No solamente pensar en nosotros, en nuestro beneficio o en lo que queremos o en lo que anhelamos, sino que también podamos tener un corazón sensible ante la necesidad y el dolor de otras personas, ¿no? Así como este sacerdote llevaba en su hombro, ¿no?, el nombre del pueblo de Israel, asimismo nosotros debemos llevar también la carga de los demás, ¿no? Porque cuando la carga la lleva una sola persona, se hace fuerte, se hace pesada, ¿verdad? Pero cuando la llevan varias personas, esa carga se hace ligera. Asimismo, el Señor nos pide entregar nuestras cargas a Él, y Él nos cambiaría por una carga mucho más ligera que podamos llevar, ¿verdad? Hay veces que estamos cargados, estamos preocupados, llenos de
incertidumbre, de tantas cosas, y llevamos esa carga tan pesada en nuestros hombros que a veces nos duele y nos cuesta caminar, ¿verdad? Y a veces como quisiéramos tirar la toalla y decir, bueno, ya dejo esto hasta aquí, ya está, porque ya no puedo más, esta carga me es muy pesada. Pero el Señor dice que le entreguemos nuestras cargas a Él, que Él quitará de nosotros ese yugo, Él nos pondrá esa carga ligera que podamos llevar, ¿verdad? Y asimismo nosotros debemos interceder también y orar y preocuparnos también por la necesidad de los demás. No solamente pensar en nosotros, hay tanta necesidad, mi amado hermano, alrededor nuestro, tantas cosas que suceden y nosotros muchas veces no nos preocupamos por nosotros solamente, ¿verdad? Por nuestras necesidades, por lo que queremos, y resulta que no podemos actuar de esa manera. También nos debe doler lo que le sucede a los demás, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los que están a nuestro alrededor. Nos debe doler porque al Señor le duele. No solamente el Señor le duele lo que me sucede a mí, también le duele lo que te sucede a ti o lo que le sucede a otra persona, porque todos somos creación de Dios. El Señor nos ama a todos por igual, Él no tiene preferencia, ¿no? Y asimismo nosotros no debemos tener preferencia por otras personas, sino debemos llevar las cargas de los demás como si fueran nuestras, orar, interceder. Hay veces que decimos, bueno, pero no tengo tal vez cómo ayudar a esta persona monetariamente o de otra manera, pero podemos hacer una oración y créeme que la oración es mucho más importante muchas veces que ni siquiera el dinero o otras cosas. El tiempo que tú le dediques a alguien en oración, eso es valioso, mi amado hermano. Entonces, llevemos las cargas de los demás. No pensemos solamente en nosotros, en nuestros deseos o en lo que nosotros queremos, sino que podamos también colocarnos en el lugar de esas otras personas que en estos momentos tal vez están pasando situaciones muy duras, muy difíciles, y no podemos hacernos, como dicen por ahí, el de la vista gorda, sino debemos clamar, interceder y llevar esa carga de nuestro hermano como si fuese nuestra. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Paz de Jesucristo esté en su vida. Gloria a Jesús. Éxodo 28, versículo 15 al 21. Seguimos en esta gran bendición de parte de Dios. Dice la palabra: harás asimismo el pectoral del juicio de obras primorosas. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrerías en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbuncló. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onicé y un jaspe. Todas estas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sellos, cada uno con su nombre, será según las 12 tribus. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso tiempo, ¿verdad?, para oír esta palabra del Señor. Yo tengo ya tiempo en estas cosas de Dios y cuando entramos en este tema hace como 2 días, 3 días, hermano, yo me gozo y en el transcurso del día, meditando acerca, ¿verdad? Días atrás hablamos acerca del tabernáculo, de sus utensilios y todo aquello. Hoy día estamos hablando acerca de la vestimenta, ¿verdad?, del hombre de Dios, del ministro, del sacerdote. Le tocaba ministrar, ¿verdad?, para ese momento al sacerdote a favor del pueblo. Hoy día, bueno, gracias al Señor, ¿verdad?, por enviar a su Hijo, tenemos todos nosotros entradas, ¿verdad?, a esa gran bendición. Y como hablaba nuestra hermana pastora, ¿verdad?, hace rato acerca de la vestimenta como ministro, como líder. En un momento, ¿verdad?, cuando yo llegué al Señor, yo siempre me colocaba lo que era la parte de la camisa y la franela por la parte de fuera, y cuando llegué aquí me costó bastante, ni correa usaba, hermano. Y
después viendo y visualizando, ¿verdad? Que todos llegaban, ¿verdad? Bien vestidos y preparados y aquello y lo otro. Y comenzó ese anhelo en mi corazón también de prepararme, ¿verdad? De arreglarme, de acomodarme. Como decía nuestra hermana pastora, no solamente, ¿verdad? A veces queremos reflejar que Dios, ¿verdad? Mira solamente el corazón, pero también importante lo que estamos manifestando por fuera, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, de actuar, de caminar. Y vemos aquí, ¿verdad? Que parte de este vestuario el Señor le demanda allí a Moisés acerca del sacerdote, de ministrar. Y le dices, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, del oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. La pastora habló acerca del efod, bueno, cómo iba su posición y todo. Y hoy, bueno, estamos hablando acerca también del pectoral que va adelante del efod. Dice allí la palabra, será cuadrado y doble de un palmo y largo y un palmo de ancho. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos del palmo hablamos de esto, lo largo y lo ancho del palmo. Era algo que iba colocado en la parte pectoral de la persona, del sacerdote. Bendito sea el Señor. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un onicé y un jaspe. Bendito sea el Señor. 4 hileras y cada hilera tenía 3 preciosas piedras o aquellos minerales. Una de las cosas que me ha llamado la curiosidad es de dónde, ¿verdad? Israel sacó esos minerales. Hoy día, mis amados, quiero darle la noticia que una de las potencias, ¿verdad? A nivel mundial, que el Señor, ¿verdad? Lo ha permitido, ha sido Israel en tecnología, en ciencia. Se habla por allí que en uno de los mares, ¿verdad? Que tiene esta nación también, tiene unos yacimientos minerales grandísimos, que creo que no se ha podido comparar con otros a nivel mundial. Pero lo que quiero decirles es esto, ¿verdad? De dónde el pueblo de Israel pudo lograr para conseguir esos minerales. El Señor les proveyó. En medio de ese desierto allí, el Señor se glorificó de una manera poderosa para vestir a sus hijos, para cambiar, para transformar cada una de sus vidas. Entonces vemos que parte, ¿verdad?, de esta vestidura también se colocó ese pectoral. Y en ese pectoral iban aquellas 12 piedras preciosas. Y esas piedras iban a representar cada una de las tribus de Israel. Bendito sea el Señor. Yo pensando esta madrugada temprano, ¿verdad?, acerca de esto. ¿Y por qué no dijo el Señor allí? No nombra a Dios, ¿verdad?, Abraham, a Isaac y Jacob. ¿Por qué las 12 tribus, hermano? Qué privilegio, ¿verdad?, tuvieron estos hijos de Jacob. Bendito sea el Señor. Así como usted y yo, están nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, hermano. Eso es parte del gozo del Señor. En un momento los discípulos, ¿verdad?, iban y el Señor se manifestó con poder a través de sus vidas. Y dice, Señor, mira cómo se sujetaban los demonios. El Señor, bueno, no se glorifiquen por eso, no le den la... Vamos a tratar de mejorar o de buscar que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y qué privilegio para esta gente, ¿verdad?, de los hijos de Israel, que simbolizaban o representaban cada una de estas piedras preciosas. Bendito sea el Señor. Allí en Apocalipsis también el Señor resalta estos mismos minerales. Entonces, mis amados, usted y yo hoy somos un mineral en las manos del Señor. Hablamos del oro, ¿verdad?, porque mayormente lo conocemos secularmente, pero aquí habla de otras piedras, ¿verdad? Hablamos de el sárdica, el topacio, el carbunclo, la esmeralda, el zafiro, el diamante, jacinto, ágata, amatista, berilo, onice, jaspe. Bendito sea el Señor. De pronto nombramos este poco de minerales, pero no conocemos. Mayormente nos resalta siempre el diamante, el oro, que los que podemos conocer, el oro que comúnmente uno lo conoce. Yo el diamante nunca he visto un diamante, pero que quiero decir, ¿verdad?, que el Señor, para vestir a sus hijos, hermano, para vestir a sus siervos, a sus ministros, de verdad, para honrarlo, hermano, porque es parte de la honra. Yo siempre, allá en la iglesia donde vengo, de Barina, Venezuela, había un hermano colombiano, hermano. Este hombre todos los domingos llegaba bien vestido con su fluso, corbata, sus buenos zapatos, brillaba, hermano. Si uno se miraba en los zapatos de ese hombre, uno era como un espejo. Bendito sea el Señor. Yo decía, y él siempre resaltaba así, en el mundo, ¿verdad?, nos vestíamos para el mundo, cuando habíamos fiesta y eso. ¿Cuánto más nosotros para presentarnos delante del Señor? Puede ser que usted de repente nos preparamos solamente al momento que vamos a ministrar, pero este decía, ministre, no ministre, yo vengo siempre a la casa de mi Dios bien vestido porque vengo a gozarme. Es una fiesta en la cual estamos. Entonces, identifiquémonos, ¿verdad?, con esta vestimenta en la cual el Señor le demandó a Moisés sobre el sacerdote. Bendito sea el Señor. Bien arregladito, bien perfumadito. ¿Para qué, hermano? Para el Señor, para que usted y yo
de verdad seamos de olor fragante al Señor al momento en la cual estemos glorificando y exaltando su nombre. Entonces, parte de esta vestimenta, el Señor también les demandó este pectoral del tamaño de un palmo, ¿verdad? Del ancho de un palmo y lo alto de un palmo en el pecho, y allí colocaron esas 12 piedras en las cuales simbolizaban cada uno de los hijos de Israel. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, busquemos y procuremos nosotros presentarnos siempre al Señor con un corazón dispuesto, pero también con una buena vestimenta. Usted dirá, pero bueno, hermano, yo no tengo los recursos, de pronto no tengo empleo. Yo quiero decirle algo, yo para ese momento no tenía trabajo, Señor, y el Señor me proveyó parte de la vestimenta. Me regalaron una camisa, un pantalón, un par de zapatos, una corbata, hermano. Hermano, ese día que yo me vestí así, con corbata, con camisa, manga larga y un pastor, hermano, de verdad, hermano, que yo no me creía que ese era Pedro. Pero, hermano, eso solamente lo hace el Señor. Cuando usted y yo queremos honrar a Dios, honra a Dios con lo que usted tiene allí, hermano, con su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de enseñar, de hablar, de ministrar. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, preparemos nuestro vestuario. En primer lugar, ese vestuario espiritual, esa vestimenta agradable delante del Señor para ver su gloria. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados el día de hoy en estos matutinos, que han hecho un esfuerzo, han dado un poco más para poder compartir con nosotros de las oraciones y de la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes Éxodo 22-28, que dice: harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los anillos a los extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod, y juntarás el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Una porción que seguimos leyendo de todo lo que es la vestimenta del sacerdote. El sacerdote no podía ir vestido como quería. El sacerdote fue una persona escogida por Dios y apartada en todo ámbito, en su manera de vestir, en su manera de comportarse, en todo lo que hacía. Inclusive vemos cómo después en la repartición Dios apartó el sacerdote. Decían, el sacerdote, la tribu de Leví será apartada, yo seré su heredad. Todo era apartado, todo era reservado, era un llamado especial que tenía el sacerdote, en este caso Aarón y sus hijos, los primeros que fueron llamados para llevar este trabajo dentro del pueblo de Dios. Fueron apartados y tenían un efod que tenían que colocarse, una vestimenta. Vemos una larga descripción de cada una de las vestimentas, de punta a punta, de cabeza a pies, cómo iban a estar vestidos los sacerdotes. En este caso, como antecedieron, hablaron de lo que fue el pectoral, el efod y cada una de las cosas que iban a llevar la vestimenta. Por encima de su vestimenta iba a estar el efod y el pectoral. Y cada una de las cosas y de los detalles que colocaban en ellos, piedrerías, indicaciones, los nombres, las piedras que tenían los nombres de las tribus de Israel. Todo esto iba encima de ellos, y creo que esta era una de las partes más valiosas de las vestimentas. Tenían piedrerías, piedras preciosas, una de cada una de acuerdo a las tribus de Israel. Entonces, la vestimenta que tenía el sacerdote iba con indicaciones específicas, pero esta parte tenía un peso grande, no solo en hermosura, como lo dice en el versículo 2, y en honra, sino también en su peso real. Pesaba el pectoral y pesaba el efod por todos estos elementos que tenían. Y no podía estar colocado por encima solamente, sino que tenía que estar sujeto. Por eso da indicaciones de qué era lo que tenía que llevar. Anillos, y por medio de esos anillos llevaban un cordón. En otras versiones de la Biblia mencionas que tenía cadenillas, cadenas, la cual iban por medio de esos anillos que sujetaban el efod. ¿Para qué?
para que no se cayeran el pectoral, para que estuviera unido el efod con el pectoral. Tenía que estar unido, tenía que estar sujeto a toda la vestimenta. Esto es lo que Dios nos ha dado, unas vestimentas, nos ha dado honra, como lo dice en el versículo 2, nos ha dado honra y hermosura. Dios nos escogió, como dice por allí en Primera de Pedro y en Apocalipsis, que somos llamados sacerdotes, reyes para el reino de Dios. Entonces debemos valorar lo que tenemos. Dios nos ha colocado esta hermosura, Dios nos ha colocado esta honra, que es el pectoral, que es lo que llevaba el efod encima de ellos, unas hombreras. Todas tenían piedras preciosas, tenían honra, tenían hermosura. El sacerdote, cuando se movía dentro del pueblo de Dios, se identificaba lejos por la vestimenta. Así debemos identificarnos nosotros, y no solamente identificarnos, tenemos un llamado especial que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Así que, como dice el versículo 4 por allí, dice que sujetaba este cordón, sujetaba la honra. Debemos sujetar lo que Dios nos ha entregado, la honra, el llamado. Si tú eres pastor, si tú eres evangelista, si tú eres el que sirve, porque el sacerdote fue llamado para el servicio, servía al pueblo en las diferentes responsabilidades, para el sacrificio, para el mantenimiento, para el lavado, para todo lo que llevaba la actividad dentro del tabernáculo. El sacerdote, él era encargado. Entonces, en cada una de las responsabilidades que llevan, no te sientas de menos. Dios te ha llamado para honra, para levantarse. En su momento te levantará, pero mantente sujeto. Como dice la palabra allí en Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Él te ha llamado para ser especial, para ser hermoso, para ser de honra en su camino, para hacer grandes cosas contigo, para elevarte, como colocó a Aarón, como colocó a los hijos de Aarón, como colocó a las tribus, una especial para hacer su trabajo. Entonces sigamos sujetando lo que Dios nos ha entregado, que no se nos caiga, que no nos sea de mucho, o sea, que no desvaloricemos más adelante lo que Dios nos ha entregado. Hay muchos que se ahogan en la bendición, hay muchos que se ahogan en lo que Dios les ha entregado. Mantengámonos firmes, mantengámonos en el camino del Señor, porque Dios nos ha entregado grandes cosas. Amén. Dejo con ustedes al pastor Edgar con la conclusión y cierre del tema del día de hoy. Buenos días a toda la audiencia. Gloria a Dios. Y desde aquí seguimos enviando saludos y condolencias a personas, amigas que han perdido sus seres queridos. Y recordarles que el Señor en este momento está con ellos. Él no te deja. Mientras más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Mientras más grande es tu angustia, más cerca está el Señor de ti. Dice la Biblia, ¿se olvidará la madre del hijo que dio a luz? Eso es casi imposible, pero no imposible. Puede suceder. Pero aunque ella se olvide del hijo que dio a luz, el Señor dice, con todo, yo no me olvidaré de ti. El Señor no nos deja, no nos desampara. Por eso en este día enviamos un saludo y un sentido pésame a la familia del hermano Bartolo allá en Guanare. A ellos se les solía llamar, eran 3 hermanos, Héctor, Elvis y Bartolo. Ya de ellos dos se han ido, Héctor y Bartolo, queda Elvis por ahí. Y Bartolo ayer partió con el Señor, no del COVID, sino ya anciano, un hombre bastante golpeado por su trabajo, trabajaba de albañil. Y al final, bueno, llegó a los 80 años, octogenario, recientemente había cumplido años y le llegó la hora de partida. Todos vamos hacia allá. Así que recordamos y bendecimos la memoria de nuestro hermano Bartolo. Fue un hombre de Dios en toda la extensión de la palabra. Él dejó como recuerdo esa concha acústica de allá de Guanare. Construyó una concha acústica y se la entregó a la obra para que allí hicieran los eventos. Todas las iglesias reunidas, luz del mundo. Bueno, desde aquí enviamos un saludo y que el Señor bendiga a la familia y le fortalezca. Su esposa sigue allí
con vida, aunque ya carente de visión, no puede ver, pero seguiremos orando por ella en el nombre del Señor, por sus hijos, por sus familiares. Dios les bendiga. En estos días, estamos viendo más la muerte de cerca, estamos oyendo más de personas que dejan de existir, pero así es la vida. No hay nada más cotidiano que la vida y la muerte. Las dos están juntas, y que un día vamos a recibir la visita de esa señora muerte. Pero podremos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque nosotros sí tenemos en victoria. La victoria de la muerte es el pecado, porque logra llevar la gente al infierno. Pero nosotros estamos en victoria. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos redimidos, comprados por precio, para que heredemos esa patria celestial. Que Dios le bendiga. Seguimos hablando de las vestiduras sacerdotales. Mire, el programa es bastante corto para este tipo de estudio. No tenemos suficiente tiempo para extendernos y extendernos en los detalles, en las costuras, en los cordones que Dios mandaba hacer, pero por encima damos una esencia de lo que eran las vestiduras sacerdotales, de lo que era el tabernáculo, cada cosa, como Dios la ordenó tan meticulosamente. Dios es detallista, Dios es perfeccionista. A Dios les gustan las cosas bien hechas. Por eso decía Pablo por allá, una de las iglesias, que las cosas de Dios deben hacerse con alegría, con prontitud y bien hechas. O sea que no puedes hacer las cosas para Dios a tu manera. Los hombres tenemos nuestra propia filosofía y a veces queremos filosofar. A Dios le gusta de esta manera, a Dios le gusta de aquella manera. Cuando alguien quiere hacer algo para Dios, cree que uno de los símbolos de humildad, mis amados hermanos, es la austeridad. Pero el Señor, cuando mandó a hacer el templo, cuando mandó a hacer el tabernáculo, ya vieron cómo se hizo. Cuando mandó a hacer las vestiduras sacerdotales, ya vieron cómo Dios se ocupó de cada detalle. Y cuando se hizo el templo que hizo Salomón, Dios le dio instrucciones y le dio el modelo, los planos a David, y se edificó conforme al diseño de Dios. Y llegó a ser aquel templo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Mis amados hermanos, por lo tanto, cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Y Él quiere que nosotros también, que cuando hagamos algo para Dios, lo hagamos con excelencia. No podemos descuidar la casa de Dios. Dios tenía instrucciones para que cada día se quitara la lámpara que se puso el día anterior y se pusiera una nueva con aceite nuevo. Ese detalle lo tenía Dios. Las cortinas, el propiciatorio, el arca del pacto donde estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley y un ejemplar del maná que Dios derramó sobre los israelitas. Mis amados hermanos, todo bien detallado. Y aquí lo vemos de nuevo para que nosotros, cuando hagamos algo para Dios, vamos a hacerlo con excelencia. Si vamos a hacer un local, un templo, debemos ocupar personas cualificadas. Hay muchos que pueden ayudar sin conocimiento, pero que el que lo hace tenga la capacidad para hacerlo. No puede hacerse para adelante sin ningún criterio, sin ningún plan. No, para todo se hace un plano y esas personas deben hacerlo para Dios con excelencia. No, ¿y qué va a hacer Dios con eso? Y a Dios le da igual como quede. A Dios lo que le interesa es la intención del corazón. Tú puedes tener muchas buenas intenciones.
Mire, en el templo normalmente, oye, en los cultos cantan personas, cantan. Yo recuerdo en una de las iglesias de Caracas que había un ancianito, unos 80 años por ahí. Él se ponía al lado de los cantantes y tocaba una guitarra. Él no sabía tocar, no sabía afinarla, y cuando tocaba esa guitarra charrasqueada, ay Dios mío, los cantantes veían hacia los lados para ver quién podía pararlo, quién se atrevía con el anciano. Y allí pasó el resto de su vida, los años que les tocó vivir, pasó al lado del púlpito charrasqueando la guitarra. Pobres músicos, cómo sufrían cuando el hermanito les interrumpía con el charrasquido de la guitarra. Pero, hermano, cuando hagamos algo para Dios debemos hacerlo bien. Si vas a cantar, prepárate. Procura ensayar, procura hacerlo mejor para Dios. No lo hagas a tu manera, adelante, da igual, Dios le da igual, Dios lo que ve es el corazón. No, tú puedes tener muy buen corazón, pero si no sabes hacerlo, déjele eso a los que tienen conocimiento en el nombre del Señor. Que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a hacer las cosas con deseo de perfeccionarnos cada día. Bueno, el capítulo 28, versículo 29 dice: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, porque memorial delante de Jehová continuamente, por memorial delante de Jehová continuamente. Hermano, tenía Moisés, Dios, las instrucciones hacia Israel, hacia Moisés, hacia los sacerdotes, de ponerse las vestiduras para poder administrar. No podían entrar a su manera, debían entrar con las vestiduras que Dios había ordenado. Esas vestiduras llevaban un efod, un tipo chaleco que se llamaba efod. Y ese chaleco lo ceñían con cordones de oro para que estuvieran bien ceñidos. Eso le llegaba un poquito más abajo de la cintura. Y encima de ese efod debían llevar un pectoral. En el pectoral llevaban 12 piedras preciosas, una por cada tribu de Israel. Y allí también llevarían los nombres escritos de los hijos de Israel, según el orden de esas piedras y de esos nombres, iban según su nacimiento. El primogénito en primer lugar y le seguía el siguiente hasta el último. Debían estar allí en ese pectoral simbolizado con su nombre y con la piedra preciosa: berilo, topacio, nice, crisólito. Allí estaban esas piedras en el pectoral como símbolo de las tribus de Israel. Bueno, mis amados hermanos, debían llevar en el pectoral, bendito sea el Señor, el nombre de los hijos de Israel. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Te das cuenta el simbolismo que tienen esas piedras? Aparte de las 12 piedras que llevaban por cada tribu, una por cada tribu, debía llevar 2 piedras más. Una se llamaba Urim y la otra se llamaba Tumim. Esas piedras iban pegadas también en el pectoral. Las piedras del juicio. Le decía Dios: estarán sobre tu corazón cuando ministres delante de Dios. La justicia estará sobre tu corazón cuando estés juzgando a Israel. Debemos hacer lo que es justo. No debemos parcializarnos al que más tiene, al que tiene más poder, al que tiene más fuerza o más influencia. No.
debemos actuar con justo juicio, y Dios le dio instrucciones a los sacerdotes para que llevaran Urim y Tumim. Esas piedras le ayudaban a ellos a consultar delante de Dios cuando presentaban un caso. Para no parcializarse, preguntaban a Dios y Dios les hablaba. Dice la Biblia que a veces a través de Urim y Tumim. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían esas piedras en el momento que estaban administrando. No debían agarrarla como ídolo, idolatría, para venerarla, para honrarla y hacerle oraciones a esas piedras. No debían hacer eso. Estaba prohibido por la Biblia tener cualquier ídolo, y no solamente estatuas bien diseñadas, sino también instrumentos, también serpiente, como la serpiente de bronce que hizo Moisés para caminar en medio del desierto, y que los que habían sido mordidos por culebras venenosas fueran librados del veneno, del efecto del veneno. Mis amados hermanos, así Dios prohíbe que nosotros convirtamos cualquier cosa en ídolo. Los hombres son siervos de Dios. No debemos menospreciarlo. No debemos tener un balance para tampoco menospreciarlo y tampoco venerarlos de tal manera que los convirtamos en un ídolo. Personas que le besan las manos a sus ministros, personas, he oído, no sé si es cierto, no me consta, pero se ha oído de lugares donde los ministros caminan por encima de la gente se tiende en el suelo para que él no pise el suelo y no se contamine. Tremenda idolatría, haciendo cosas fuera de contexto, tanto histórico como bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Todas esas cosas, hermano, muchas de esas cosas no están en la Biblia. Entré a un lugar en una ocasión y vi un letrero allá detrás del púlpito que decía: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y cuando yo iba a subir al púlpito, alguien me dijo: hermano, no puedes subir al púlpito sin zapato, el pastor lo tiene prohibido. Le dije: ¿por qué? Porque se contamina el púlpito. Le dije: mire, si yo puedo subir, pueden subir mis zapatos, porque todo lo que tengo yo encima es santo. ¿Quién lo santifica? Mi persona, porque yo soy santo. El Señor ha hecho de mí un santo, y toda mi ropa, todos mis enseres, todo es santo. Así que yo voy a subir ahí con todo y zapatos. Lo hice no por hacer daño, sino por enseñarles a ellos que no es así, que no todo lo que el hombre propone o cree es de Dios. De ahí salen las falsas doctrinas. Debemos guardarnos en la palabra, debemos velar para que no entre ninguna falsa doctrina dentro de nosotros. A una iglesia se le ocurrió al pastor decir que ya no necesitaban predicarle a nadie más porque ya se había cumplido el número de los escogidos. Así que los que estaban en la iglesia se iban a salvar y el resto, aunque vinieran, ya no se salvarían. De tal manera que aquella iglesia dejó de predicar y se fueron muriendo los más ancianos, los jóvenes emocionalistas. Algunos se fueron tras la mundanalidad, se descarriaron, y cuando vinieron a darse cuenta, la iglesia estaba vacía. Entonces, eso es la voluntad de Dios, es un mensaje de Dios. Pues no, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. La Biblia dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Así que no sacar un texto de su contexto, sino contextualizarlo todo. Parece un juego de palabras, pero no. El contexto es la situación, tanto histórica como literal. Debemos contextualizar las cosas para poder interpretar la palabra del Señor.
Que Dios nos guarde y nos libre de toda falsa doctrina. El mal viene siempre de dentro, no de fuera. Cuando tú te mueres, los gusanos no vienen de Pekín, vienen de dentro de ti. De ahí salen los gusanos. Allí hay pudrición dentro de nosotros, hermanos queridos. Y muchas veces cuando se levanta una falsa doctrina, casi siempre sale de entre nosotros mismos, personas que no se conforman con la sencillez de la palabra, sino que comienzan a inventar cosas y filosofía y palabreríos huecos que no tienen ningún sentido en cuanto a los apetitos carnales. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Aquí están las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel. Ayer fueron ellos, pero hoy somos nosotros a los que Dios nos instruye. El versículo 31 dice: harás el manto del efod todo de azul. Bendito sea el Señor. La tela que debía usarse para hacer el efod debía ser azul. Instrucciones de Dios. No debemos nosotros ponernos en lugar de Dios para corregir lo que Dios ha mandado hacer. No, ya ese azul, siempre azul, toda la vida azul. ¿Cuántos miles de años han pasado desde que Israel salió de Egipto? Pero mis amados hermanos, los sacerdotes que ya no ejercen su función porque ya cesaron los sacrificios, desde que Israel fue invadido, fue saqueado, mis amados hermanos, 40 años después de la muerte de Cristo, entonces ya ellos dejaron de hacer sus ritos, dejaron de reunirse, dejaron los sacrificios, porque ya el templo no existía. Bendito sea el Señor, y hasta el día de hoy no existe, pero va a haber un templo donde no va a haber necesidad de sacrificio, porque Cristo es el Cordero inmolado para siempre. Allí está simbolizando la sangre de Cristo, que es la redención de los pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Y en medio de él, por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor. Bendito sea el Señor. Obra primorosa lo llama. Y entre ellos campanillas de oro alrededor. Oye bien, debían bordarle alrededor, mis amados hermanos, obra primorosa. ¿Qué quiere decir? La hacían una excelencia, un diseño, una exquisitez al diseño de aquellas vestiduras, porque lo hacían, era para Dios. El que se iba a poner aquella vestidura era el sacerdote que ministraba delante de Dios, y Dios quería verlo bien vestido en el momento que entraran a ministrar delante de él. Así que procuremos, mire, hoy estamos viviendo un tiempo en que la gente viste como mejor le parece. Ay, se ven unas cosas hoy. Calculo yo, un hombre que vi por el centro de la ciudad de Barcelona, que tendría unos 75, 80 años, muy alto, muy grueso, muy bien vestido, con un pantalón corto hasta las rodillas. Y cuando el hombre pasó y yo miré para atrás, no sé por qué lo hice, porque el hombre no llamaba la atención, pero por detrás cargaba los pantalones rotos hasta las nalgas. Oye, hermano, eso me llamó la atención y por un momento me reí del asunto. Ese hombre debe de haber perdido la cabeza a esa edad, bien vestido por delante y con el trasero fuera. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. No se vale todo. No podemos llegar a los lugares como bien nos parezca. Oye, estamos en un santuario. En Israel, cuando va la gente al muro de los lamentos, si las mujeres van mal vestidas, allí tienen una falda con dos
tiras para amarrarla en la cintura, mis amados hermanos, no la dejan entrar, porque uno de los problemas, el problema más grande del hombre es la mujer, y cuando mira una mujer semi vestida, vamos a llamarlo así, ay, sus ojos se le van. Entonces ese es un lugar de oración, y si va a estar pendiente de las mujeres que entran y las que salen, eso llama a la distracción. Por lo tanto, cuando vayas a la casa de Dios, no vayas de cualquier manera. Ay, las jovencitas se enojan porque siempre son ellas las que pagan. ¿Por qué va vestida de esta manera? Alargue más a ese vestido, póngase el vestido más ancho, que no le ciña el cuerpo, siempre, porque es el gran problema del hombre. Entonces, cuando se va a la casa de Dios, no se va a distraerse, ni andar pensando en cosas de sexo, cuerpos, codiciando cuerpos. No se puede en el nombre del Señor. Así que Dios le dio las instrucciones a Israel. Mire, imagínese usted que le dio la ordenanza de no hacer gradas para subir hacia el templo, no hacer escaleras. Tenían que hacer rampa para que no enseñaran sus desnudez. Los calzoncillos debían llegarle hasta los tobillos. El manto, la túnica debía llegarle también hasta los tobillos. Todo cubierto para que no enseñaran nada, no enseñaran su desnudez. Que Dios nos ayude. Ay, mire, cuando la mujer se pone un vestido más arriba de la rodilla y deja ver un poquito las piernas, cuánto divaga la mente del hombre, que habrá más allá, y ya comienza a imaginárselo. Así que no distraigas la atención, mujer de Dios. Viste honestamente, viste decorosamente, porque a Dios le agrada de esa manera. El que paga siempre ahí es el pastorado, la gente anciana que siempre está en la iglesia y que está corrigiendo estas cosas. Dios nos ayude. Gloria a Dios. Pondrás también en los bordes campanillas. Hermano, esas campanillas debían llevarlas. Y en sus orlas harás granadas de azul púrpura, carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Debían llevar unas campanillas en el borde del efod. ¿Para qué las campanillas? Las campanillas iban a estar sonando mientras el sacerdote se movía. La gente no podía entrar allá, solo el sumo sacerdote. Y cuando él estaba oficiando, esas campanillas sonaban. Y la gente sabía que el hombre estaba vivo. Pero cuando dejaban de sonar, era que el hombre ya había muerto. Si entraba mal, de ahí no salía, o sea que debía vivir una vida consagrada. De ahí lo sacaban muerto. Hermano, para eso eran las campanillas. El versículo 34 dice, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en todas las orlas del manto alrededor. Y estarán sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera, para que no muera. Fíjate esto, debían hacer las cosas según las instrucciones de Dios para que no muera. Cuando se hacen las cosas mal, cuando desobedecemos, cuando desagradamos a Dios, mis amados hermanos, entonces viene el juicio de Dios. Algunos duermen, algunos están enfermos. En ocasiones, no siempre es un juicio, puede ser en ocasiones la misma naturaleza del hombre que se va cansando, agotando, debilitando y enfermando, pero en otras ocasiones puede ser sí un juicio de Dios. Así que examinemos nuestras vidas, qué estamos haciendo mal, y si examinamos y no vemos nada, porque el Espíritu Santo da testimonio en nuestras vidas, entonces es que es una prueba por la que estás pasando. Espera en Dios, porque aún le alabarás. Espera en Dios, porque vas a salir de eso. Espera en Dios, porque la vara de la iniquidad no prevalecerá sobre los justos. Así que Dios te bendiga. Así como sonaban esas campanillas, nuestra vida hace ruido, nuestra vida se hace sentir. Nuestras vidas, mis amados hermanos, son espejo para la gente. Así que mantén tu vida en consonancia con lo que dice. Ahora
llegó la hora de entregarlos al Señor. Vamos a orar por los que no se han entregado al Señor. Cierre sus ojos allí donde están. Ponga la mano derecha en su corazón. Digan conmigo: Dios mío, Dios mío, en este momento, vengo delante de ti. vengo delante de ti Para pedirte, Señor, para pedirte, que Señor, perdones mis pecados. que perdones mis He pecados. cometido errores, He cometido errores, algunos pequeños algunos y pequeños otros grandes. y otros grandes. Señor, pero hoy me arrepiento. Señor, pero hoy me arrepiento. Te pido perdón por Te mis pido pecados. perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre en el libro, en de, el la libro vida. de la vida. Cambia mi vida. Cambia mi vida Y dame vida nueva. y dame vida nueva. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Puertas, ¿qué o cómo debo hacer para perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? Recordar a Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando lo maldecía, no devolvía maldición. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y su oración permanente y continua fue: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen.